Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 31 de julio hablando de la situación en Venezuela después de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, pues la oposición ya ha hecho públicas el 81% de las actas electorales, constatando una apabullante victoria en favor del candidato Edmundo González con el 67% de la votación frente al 30% conseguido por Nicolás Maduro. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Desde el domingo, tras la autoproclamación del triunfo de Maduro en los comicios, se han presentado varias protestas en rechazo de los resultados oficiales a lo largo de todo el país. Frente a esto, el régimen respondió con la fuerza en contra de la ciudadanía, dejando hasta ahora 11 muertos, 2 de ellos menores de edad. Ante una posibilidad de que la violencia en Venezuela siga escalando, el gobierno de Costa Rica ha ofrecido asilo político a la líder de la oposición, María Corina Machado, y al candidato Edmundo González, como también a todos los ciudadanos que sufran persecución política por parte del régimen de Maduro. Hasta el momento han sido detenidos varios miembros de la oposición y existe un número indeterminado de heridos por la represión a las protestas por parte del gobierno de Maduro. Bueno, pues se le ha caído la farsa a Nicolás Maduro, y se le ha caído la farsa porque la oposición ha sido inteligente y estableció un sistema de recogida de las actas paralelo al oficial, de tal manera que los interventores de la oposición en cada mesa fueron transmitiendo la copia de las actas de sus mesas al comando central de la oposición, con lo cual la oposición ha podido salir al mundo y decir: miren, aquí tenemos las actas, mesa por mesa, y esas actas certifican dos cosas. Primero, que hemos barrido a Maduro, y segundo, que Maduro está intentando cometer un fraude al decir que ha ganado con el 51,2% de los votos. La realidad es que la oposición ha obtenido el 67% y Maduro solo un 30%. Y eso que no han podido votar la inmensísima mayoría de los 8 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de Venezuela, espantados por la miseria, por la corrupción, por las torturas y en general por la opresión que Maduro lleva ejerciendo 11 años, y antes que él Hugo Chávez otros 14. Bueno, pues esa es la situación. Maduro pretendía decir que él había ganado las elecciones, se le ha caído la farsa al suelo. Y en estos momentos hasta el Centro Carter, que es de estas organizaciones que se dedican pues a todo ese brujuleo de mediaciones, verificaciones internacionales, y es una organización, Carter era un presidente del Partido Demócrata, pues es una organización progre. Bueno, pues se han visto obligados a dar orden a sus trabajadores en Venezuela de que abandonen el país, pues supongo que por el temor a las represalias de Maduro, porque han dicho que estas elecciones son completamente fraudulentas, que Maduro no ha entregado ninguno de los datos que permitan verificar sus afirmaciones de que había ganado las elecciones, y todo apunta a que es la oposición la que ha obtenido esa victoria. Así que Maduro está solo en el terreno de la verificación. Le están algunos países exigiendo: publica las actas, y algunas informaciones que llegan de Venezuela hablan de que una delegación china está junto con funcionarios venezolanos intentando crear unas actas nuevas a toda prisa para tratar de contrarrestar lo que la oposición ha publicado, que son las actas reales de las mesas. Pero vamos, que tiene mala salida el asunto. No solo están las actas que la oposición ha compilado y que abarcan más del 80% de las mesas, sino que además hay un detalle enormemente chusco que indica que, además de ser un régimen torturador, criminal,
asesino, que ha robado todo lo robable en Venezuela y que ha condenado a su pueblo a la miseria, además son una panda de desgarramantas, unos auténticos chapuzas, unos Pepe Gotera y Otilio del fraude electoral. Porque resulta que hay gente que se ha fijado y ya está corriendo por las redes en un detalle matemático curioso, y es que Maduro pues solo ha publicado un supuesto recuento hasta el 80% de las mesas, dando un número total de votos que se distribuyen en tantos para Maduro, tantos para la oposición, tantos para el resto de los partidos. Por tanto, Maduro tiene el 52,1% del voto y la oposición el 44,6%. Y ha habido gente que se ha molestado en dividir el número de votos de Maduro entre el total de votos. Anda, y sale exactamente el 52,1000000, exacto hasta el quinto decimal. Y dices, anda, leches, qué raro. Y te vas al de la oposición y sale el 44,60000. Uy, qué rarito. Es imposible que en una elección pase eso. Ustedes saben que es el número pi, ¿verdad? 3,14. Pues no, es 3,141592, un número infinito de decimales. Lo que pasa es que redondeamos por comodidad, 3,14. Bueno, en una elección, si tú tienes un total de votos y un partido ha obtenido un determinado número de votos, el porcentaje nunca es exacto. El porcentaje nunca es 52,10000. No, hombre, no, es 52,123428. Es prácticamente imposible que salga 0000 exacto hasta el quinto decimal. ¿Cuál es la única manera de que eso salga? Pues muy sencillo, trabajar al revés. Hay un total de votos y dicen, a ver, ¿cuánto le damos a Maduro? Dice 52,1. Pues a ver, el 52,1 de 10 millones, no sé qué, son 6 millones... y le dan esos votos a Maduro. Y el 44,6 de la oposición que le asignamos, porque nos da la gana a la oposición, esos son tantos votos. Pues ala, tantos votos. Y eso es lo que hicieron. Dicen 52,1% para Maduro, y luego han calculado cuántos votos era eso. O sea, son chapuzas hasta en su fraude. Lo cual, por otra parte, es lógico. Vamos a ver, cuando un régimen es criminal, es corrupto, está envuelto en el narcotráfico a gran escala, ¿quiénes son los que ascienden en ese régimen? ¿Quiénes son los que trabajan para ese régimen? ¿Quiénes son los que no terminan expulsados del régimen o en el exilio? Pues hombre, los más sanguinarios, los más serviles, nunca los más inteligentes, nunca los más listos. Con lo cual, pues se ponen a hacer fraudes y hacen una chapuza. En fin, resultado de todo el asunto, ha quedado demostrado el fraude de Maduro y ahora mismo ya a Maduro solo le queda la represión. Solo le queda decir, me mantengo en el poder porque me sale de las narices. Porque yo soy el que manda y tengo las fuerzas represivas de mi lado. Y en eso está. 11 muertos, 2 de ellos menores, un número indeterminado de heridos, más de 750 detenidos que la Fiscalía venezolana haya dicho. Están yendo las fuerzas de seguridad de Maduro casa por casa buscando a los interventores de la oposición para detenerles. Están deteniendo a los que participan en las protestas contra el fraude electoral. Están deteniendo a dirigentes opositores. Ha habido algunos miembros de la campaña de María Corina Machado que se han refugiado en la embajada de Argentina. Entonces mandaron a sus matones, los de Maduro, para rodear la embajada. La gente echó a los matones, que tuvieron que salir corriendo de las proximidades de la embajada. Maduro ha reaccionado cortando la electricidad a la embajada de Argentina para tratar de forzar la salida de los opositores allí refugiados. Bueno, un follón de 3 pares de narices. A lo largo del programa les iremos dando algunos datos más, tanto de lo que es el frente internacional que afecta a Maduro, como de lo que son las protestas que están viendo algunas
algunos episodios que no se habían visto hasta ahora en Venezuela. Por ejemplo, lo que comentábamos ayer del derribo de las estatuas de Hugo Chávez por todo el país. Pero hay más datos sorprendentes que les iremos comentando a lo largo del programa. Por el momento, pues tenemos que pasar a la otra noticia del día. Esa declaración o no declaración de Pedro Sánchez ayer. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se acoge a su derecho a no testificar delante del juez Juan Carlos Peinado. Según ha confirmado el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, la declaración en el Palacio de la Moncloa no se extendió más de 2 minutos. Por tanto, queda claro que Sánchez utilizó la misma estrategia que su esposa ya había usado en las ocasiones en las que estuvo citada como investigada ante el magistrado. Ante la no declaración de Sánchez, la abogada de Vox, Marta Castro, presente en la declaración, quiso dar una explicación a los medios de lo sucedido. Se verá en el acta que se ha levantado, como en todas las actas, que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar conforme el 416. En nuestro juicio este derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés. Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración. Unas horas después de que terminara la declaración de Pedro Sánchez ante el juez, en una rueda de prensa, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, confirmó que la abogacía del Estado se querellará contra el magistrado por un delito de prevaricación. Esta misma mañana la abogacía del Estado ha presentado una querella en defensa de la institución de la presidencia del gobierno. Lo que estamos viviendo es un montaje. Es absolutamente evidente que estamos frente a un montaje. Y aún les diré más. Es que además la estrategia está muy clara. Y la estrategia es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política. Lo saben ustedes y lo conoce la ciudadanía. Aquí no hay causa, no hay objeto. Y es que además la ley es muy clara al respecto. Y fíjense, con esta querella se pretende, por supuesto, que respetar la independencia y la labor del Poder Judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley. Y por cierto, el día de Sánchez terminó en Palma con motivo del tradicional despacho que mantienen con el rey en la capital mallorquina cada año antes de las vacaciones. En esta ocasión llegó casi 20 minutos tarde a su encuentro con el jefe de Estado. Bueno, vamos por partes. La no declaración de Sánchez. Sánchez tiene derecho a no declarar contra su mujer. Planteaba Vox una duda jurídica muy razonable. Oiga, sí, contra su mujer puede usted no declarar, no responda a las preguntas que afectan a su mujer, pero oiga, es que aquí hay otros dos acusados, Barrabés y el rector de la Complutense. Entonces, ¿por qué no va a declarar usted? ¿Por qué no va a contestar usted a las preguntas que afecten a esos otros dos acusados, que no son su mujer? Es una manera de verlo. Hay una manera contraria. Como es un caso donde está implicada su mujer, pues hombre, todas las preguntas, directo o indirectamente, tienen que ver con su mujer y por tanto, pues él puede acogerse a su derecho a no declarar. Bueno, ambas interpretaciones son sostenibles, pero lógicamente Sánchez elige la que más le beneficia. No, yo no contesto a ninguna pregunta porque esto es una causa que afecta a mi mujer. ¿Tiene derecho Sánchez a hacer eso? Claro que tiene derecho a hacer eso. Jurídicamente es impecable. Oiga, es una causa donde está mi mujer encausada, por tanto, me abstengo de declarar. Hasta ahí bien. El problema, como ayer me comentaba un oyente a través de las redes, es, oiga, hay algo que no entiendo. El juez le cita como testigo y entonces Sánchez inicialmente dice que está dispuesto a declarar, pero por escrito. Luego resulta que en la declaración oral dice que se acoge a su derecho a no declarar contra su mujer. Entonces, ¿qué era lo que iba a contestar por escrito? Iba a contestar por escrito, me acojo a mi derecho a no declarar contra mi mujer. ¡Qué tontería! El caso, dice doña Pilar Alegría, esto es todo una causa política. Oiga, pues mire, qué fácil solución tendría el asunto. Si creen ustedes que el juez está haciendo una causa política y que no hay materia y que todo esto es una persecución infundada, pues es muy sencillo.
¿por qué no convocan Sánchez y su mujer una rueda de prensa con periodistas para explicar todo? Pues miren, sí, nos reunimos con el de la Complutense, pero eso no es delito porque no sé qué. Y además, sí, escribí una carta de recomendación para Barrabés, pero eso en realidad no influyó en la adjudicación. Yo qué sé. Las explicaciones que quieran, salgan delante de periodistas en una rueda de prensa abierta donde puedan participar todos los medios, pero especialmente aquellos que han estado publicando lo que ustedes dicen que es basura, y sométanse a sus preguntas. Fíjense. Dejen de lado al juez, demuestren ante la prensa que es todo una mentira. Ah, pero eso no, ¿verdad? Porque desde el principio Sánchez y su mujer se han negado a dar todo tipo de explicaciones. Lo de la causa penal es casi lo de menos. En un Estado democrático, los que dirigen el país están sometidos al escrutinio público. Incluso aunque no hubiera cometido Begoña Gómez ningún delito, lo que se ha publicado en los medios indica actividades poco morales, poco estéticas, poco acordes con el papel de la mujer del presidente del gobierno. Y de Sánchez, ¿qué decir? No solo tiene que explicar lo que afecta a su mujer, sino también lo que afecta a su hermano, y también lo que afecta a su partido. Sánchez está en el epicentro de todas las tramas. Sánchez aparece como la X en la trama de las mascarillas, el caso Koldo Ábalos Sánchez. Sánchez aparece como la X en lo de su hermano, Sánchez aparece como la X en lo de su mujer. Sánchez está obligado a dar explicaciones y no ha dado ninguna. Por tanto, cuando Sánchez sale a decir que esto es una causa política y que este juez pues simplemente está mintiendo. Porque si fuera una causa política y no hubiera nada de nada, no habrías tenido ningún problema en salir desde el minuto 1 a dar explicaciones. Sin embargo, lo que hiciste desde el minuto 1 fue amenazar con irte, publicar una carta donde decías que amabas mucho a tu mujer y que por supuesto ibais a colaborar con la justicia porque todo era mentira. Ya vemos la colaboración con la justicia. La mujer se ha negado a declarar, él se niega a declarar. No quieren dar explicaciones, ni ante el juez, ni ante la opinión pública. Porque están de mierda hasta el cuello. Sánchez y su mujer. ¿Tiene la mujer derecho a no declarar? Claro que sí. Y puede ejercerlo. ¿Tiene Sánchez derecho a no declarar ante el juez? ¿Porque la causa afecta a su mujer? Claro que sí. Y puede ejercer ese derecho. Y yo tengo derecho, ante la ausencia total de explicaciones, a decir: Sánchez, mi sospecha cada vez más intensa es que tú y tu mujer sois dos vulgares chorizos. ¿No es así? Por favor, sal a dar explicaciones ante la prensa. Sométete a las preguntas de la prensa. Tú y tu mujer. Los dos. Porque ni has dado explicaciones tú, ni has dejado que tu mujer las dé. Por cierto, muy feminista eso, ¿verdad? En cuanto a la querella contra Peinado, bueno, pues se trata de una manera... Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Por un lado, amedrentar. Vamos a ir a por todo aquel que intente averiguar nuestra corrupción. Pero por otro lado, fingir fortaleza. Fingir que aquí estoy yo peleando contra el juez. Sánchez está en estos momentos política y judicialmente acorralado, y lo sabe. Muy posiblemente las causas penales no lleguen a nada dentro de N años. Ya se preocupará Sánchez y sus jueces amigos de ir retardando esto, recursos y no sé qué, y siempre nos quedará al final Cándido Conde Pumpido en el Constitucional para amnistiar a Sánchez. Posiblemente no llegue a nada el tema penal, pero en el tema político Sánchez está quedando como un chorizo. Y lo sabe. Y sabe que en estos momentos le afecta el tema enormemente. Y además hay un problema de carácter psicológico, que es la personalidad profundamente narcisista, casi patológica de Sánchez. Supongo que para él, ayer, la humillación de haber tenido que someterse a las preguntas del juez, aunque no haya querido responder, tiene que haber sido dolorosísima. A una persona normal, quizá delante de un juez se atemorizaría o tal. Sánchez no, Sánchez tenía que tener una rabia dentro. Entonces dice: os vais a enterar. Y presenta una querella. La querella no va a ningún lado. La querella, como ya han comentado diversos juristas en Twitter,
pues es una tontería. Tiene derecho Sánchez a que la abogacía del Estado sea quien presente esa querella. Cualquier funcionario público, incluso el propio juez Peinado, si considera que tiene que presentar una querella por difamación a alguien, puede pedir a la abogacía del Estado que le asista en esa tarea. Con lo cual, por ejemplo, imaginen que ahora Peinado presenta en esa querella dice, oiga, que me represente la abogacía del Estado. Tendríamos a la abogacía del Estado representando ambas partes, el querellado y el que presenta la querella. Bueno, ¿va a algún lado? No va a ningún lado, por una sencilla razón, porque Sánchez basa la querella en que él tenía derecho a declarar por escrito. Pues no. Ese derecho, bueno, él puede sostener que lo tiene y, bueno, hay razones por las que puede argumentar que su postura es la correcta, pero también hay razones para argumentar lo contrario. Ejemplo, imaginen que Sánchez va a una reunión de la ONU, va como presidente de gobierno y está en un acto de gobierno. Y Sánchez va paseando por la ONU y de repente, delante suyo, se produce un apuñalamiento porque por cuestiones de celos un empleado de la ONU ha matado a otro. Y un juez le llama a declarar a Sánchez como testigo. ¿Sánchez tendría derecho a declarar por escrito, a invocar ese derecho? Pues no tendría derecho, porque aunque estuviera allí como presidente, eso que ha visto, ese apuñalamiento, no tiene nada que ver con su labor como presidente. Con lo cual el juez le podría decir, no, usted viene aquí como testigo a declarar oralmente porque va a declarar sobre cosas de las que no ha tenido conocimiento por ser presidente. Usted pasaba por allí y usted tiene que declarar como cualquier otro, como el camarero que estaba en ese momento en el pasillo de la ONU. Es decir, hay argumentos jurídicos tanto para sostener que Sánchez podía declarar por escrito como para sostener lo contrario. Y al haber argumentos jurídicos para sostener ambas cosas, nunca puede haber prevaricación del juez. El juez coge los argumentos, los sopesa y dice, bueno, pues opto por esto. Mientras sea razonable la opción del juez, el juez nunca habrá cometido prevaricación. Solo hay prevaricación en el caso de que solo haya una interpretación posible y el juez coja y opte por otra. Entonces sí, hombre, eso sí es prevaricación, pero en este caso no. La querella no va a ningún lado. Lo que busca es amedrentar y yo creo que sobre todo fingir fortaleza. Fingir que aquí estoy yo dispuesto a pelear. Lo cual es indicio de que en estos momentos Sánchez está débil y bizcochable. En fin, seguimos. Muy buenos días, les saludamos un día más desde la redacción de OK Diario, desde donde le estamos contando los... Y continuamos con las noticias porque en otros asuntos, mucha atención porque Canarias ya se prepara para la llegada de 16.000 menores en cayucos provenientes del África Occidental. El gobierno canario anuncia este martes la creación de un gabinete de crisis para ordenar de forma preventiva las medidas de respuesta. Esto debido al cambio de mareas que se prevé que traiga consigo un aumento en la llegada de cayucos y pateras a las islas. Hasta el momento, Canarias ya cuenta con 5.600 menores migrantes en más de 80 instalaciones alojativas. Bueno. Ayer me hacía una pregunta muy curiosa un oyente a través de las redes. Dice, oiga, ¿y cómo saben que van a venir 16.000? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que han ido allí a los países del África subsahariana y han contratado un pack? Oye, mándame 16.000 menores en patera en estos 2 próximos meses. ¿Cómo lo saben? ¿Y cómo saben que son menores? Oiga, en algunas de las tandas de verificación que se han hecho en España, más del 80% de los verificados resulta que de menores no tenían nada. Vamos, tenían 20 años en cada testículo. ¿Cómo saben que van a venir 16.000 y que son menores? Es que los vamos a traer. O sea, en lugar de mandar a la Armada, como pidió Vox hace muchísimo tiempo y como ahora recientemente ha empezado a pedir el PP, en lugar de mandar a la Armada para evitar que salgan los cayucos de Mauritania, de Senegal o de donde vengan, ¿vamos a mandar otra vez a los de salvamento marítimo a traerse 16.000? ¿Con qué objeto? ¿Con el de crear un caos migratorio en España? Pues sí, posiblemente ese sea el objeto. Pero tengo una curiosidad inmensa.
¿Qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo? ¿Se acuerdan ustedes de la chorradita que decía, es que son 400 y hay que ver el lío que montan en las autonomías los de Vox, porque vayan 20 tíos a una autonomía? Ajá, pues resulta que ahora no son 20, sino 20 veces más, porque 40 veces más, 16.000 es 40 veces 400. Por tanto, en una autonomía donde iba a repartir Feijóo 20 y pico, pues ahora tocan 800 y pico, en esa autonomía. ¿Cómo vas a hacer, Alberto? Tengo muchísima curiosidad. Ayer por la tarde, cuando leí esta noticia, me fui al supermercado de la esquina a comprar palomitas. A ver cómo vas a hacer para repartir entre tus autonomías los que toquen, Feijóo, de esos 16.000. Porque los argumentos que diste para repartir 400 resulta que siguen siendo válidos para repartir 16.000 más. Bueno, vamos ahora sí con doña Laura Fernández Cañas para ver qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, les saludamos un día más desde la redacción de OK Diario, desde donde le estamos contando los detalles de esa declaración de Pedro Sánchez ante el juez. Un adelanto, no dio ni los buenos días e intentó blindar la escena como alto secreto. También le estamos contando que Pedro Sánchez rabia en su querella porque los pseudomedios publicarán su vídeo ante el juez. Y ojo, porque la abogada del Estado que cercó en su día al novio de Ayuso y defendió la amnistía, firma ahora esta querella de la que le estamos hablando. Ya lo saben, hasta aquí nuestro resumen de hoy, pero le estamos esperando con muchísimo más en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.